Hola, buenas tardes, soy la doctora Miriam Peralta y en esta clase les quería compartir la ecografía pulmonar en el paciente coronavirus. Bueno, como vimos ya es, digamos, lo que buscamos y vemos son algunas características que se encontraron específicas en el coronavirus, ya que como es un virus respiratorio y que produce patología a nivel superficial o periférica del pulmón, es que lo podemos ver con características especiales en esta neumopatía por coronavirus. En la situación actual de pandemia no podemos descartar la infección en ningún paciente, ya que aún los pacientes, por ejemplo, ancianos con una caída, pueden tener sobreagregada la infección y ser asintomáticos para ella. La ecografía pulmonar es útil en el triage de pacientes a nivel prehospitalario, en los centros periféricos o en los triages de hospital. ¿Por qué? Por esta cualidad de la ecografía de poder hacerlo bedside. La ecografía no da el diagnóstico, pero junto con la clínica es de gran ayuda, más que nada para el triage de los pacientes y sobre todo para saber la extensión y evaluar el lugar de tratamiento adecuado del paciente. Si es un paciente que podría cursar la enfermedad en domicilio o puede requerir internación, donde lo haría. Aquí en esta imagen podemos ver lo más característico del coronavirus, que es lo que buscamos, el engrosamiento de la línea pleural, abundantes líneas B. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que nosotros llamábamos el patrón intersticial, con compromiso de líquido intersticial, la desaparición de las líneas A por debajo, y esto que aparece aquí, eso que se ha llamado a decir el desflecamiento de la pleura, que genera líneas B y líneas C. Esto como una imagen típica en la ecografía. En las fases iniciales del coronavirus se puede ocultar normal y la radiografía puede ser normal, pero ya podemos llegar a encontrar alteraciones a nivel ecográfico. ¿Qué encontramos? Esto que les había mostrado anteriormente, engrosamiento de la línea pleural. Y las características, estas alteraciones características, digamos, aparecen ya desde el primer día, cuando aún puede existir poca clínica o el paciente será sintomático. Las consolidaciones subpleurales, que como suelen ser lesiones radiopacas y que no se ven en la ecografía, sí son visibles a nivel de la ecografía, que como sabemos se visualizan también a nivel de la tomografía en forma temprana. Pero la tomografía es poco accesible, de difícil desinfección entre un paciente y el otro, y se hace impracticable especialmente en la situación de colapso sanitario o en el caso de poder hacerlo en un lugar como ambulatorio, digamos, ¿no? Ahí volvemos a ver lo que decíamos. El engrosamiento de las líneas pleurales, esto vendría a ser una etapa precoz porque todavía tenemos líneas A por debajo de las líneas B y el engrosamiento pleural no es tan marcado, ni tampoco el desflecamiento, pero sí empiezan a aparecer junto con las líneas A estas áreas subpleurales periféricas de consolidación. ¿Bien? Esto sería un poco lo más característico y el paciente puede estar sin clínica. Puede ser útil en los pacientes graves, ¿para qué? O en los pacientes más leves, para justamente, en los pacientes graves para hacer el seguimiento, en los pacientes leves simplemente para el triage de dónde puede el paciente cursar la enfermedad. Las líneas A habitualmente se exploran en todas las áreas y tienen un valor predictivo negativo. O sea, cuando no aparecen líneas A, aparecen abundantes líneas B. Esto sería, digamos, una característica del COVID, ¿sí? Pero, por supuesto, tiene que ser un explorador experto y más que nada como sirve para la evolución del paciente y aunque no sea realizado por el mismo operador, esto nos da características de evolución. El corte longitudinal para realizar con las zonas de lesiones y después el corte transversal intercostal se debe explorar siempre más a fondo y habitualmente en todas las áreas que habíamos visto en lo que se divide
toda la pared torácica, y siempre no olvidar evaluar y examinar la axila, ¿sí? Las afectaciones de las áreas anteriores suelen tener un peor pronóstico que las posteriores. Esto también es una característica que se ha visto en el coronavirus. ¿Qué usamos para la ecografía? Lo primero y principal, el EPP3, ¿sí? Que tenemos que tener la protección nosotros y también para el equipo. Antes de ver al paciente, siempre vestirse con el equipo correspondiente, guantes, gorras, batas, gafas, y también ya tener preparada la sonda convex para que, como veíamos en la charla anterior, es mejor que la lineal para los hallazgos en el SARS-CoV. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos justamente los signos patognomónicos más superficiales de la enfermedad. ¿Cómo preparar esta sonda? Generalmente con una protección de un guante o lo que nosotros tenemos habitualmente en el hospital, que cubrimos toda la sonda y el cable. Proteger la sonda del ecógrafo, los cables y, como decía, todos los que sean, por esto es ideal las sondas wireless. ¿Por qué? Por el hecho de que no tienen cable y son más fáciles de proteger. Ajustar los parámetros del respirador del ecógrafo antes de empezar la exploración, ya que una vez que nos ponemos también los guantes y empezamos a explorar al paciente, evitamos con esta forma tener mucho tacto sobre la pantalla del monitor. Siempre no olvidarse de poner la mascarilla también al paciente, que es lo que decíamos anteriormente, no tocar el teclado y que sea un compañero limpio el que lo haga, o si necesitamos ayuda, ¿no? O cubrir el teclado con una gasa o un campo estéril. Grabar las imágenes con el nombre del paciente de tal manera que después nosotros podamos revisarlo también y hacer comparación de las imágenes a las que vamos haciendo el seguimiento. Y siempre desinfectar la sonda entre paciente y paciente, y más el ecógrafo si es que los hemos tocado. La otra cosa que se ve parcialmente en esta foto es pedirle al paciente que mire hacia el lado contralateral a donde vamos a estar explorando, aunque esté con mascarilla. Y la otra facilidad que nos da la ecografía del poder ponernos más alejados del paciente o del rostro del paciente que habitualmente lo hacemos. Bueno, como ven acá, el equipo todo preparado, y aquí sí la funda que usamos para cubrir la sonda y el cable de la sonda, ¿no? En este otro, como ven, aquí está cubierto solamente, está vestido el médico y solamente está cubierto la sonda, ¿sí? No los cables del ecógrafo. Si no hay equipo EPP3, las recomendaciones es que no hagas la ecografía, porque al final vamos a tener dos pacientes, ¿no? En cualquier lugar del hospital o del domicilio del paciente siempre es necesario colocarse el EPP3 para realizar la ecografía. Y colocar el ecógrafo, como les decía anteriormente, lo más lejos posible de la cara del paciente hasta donde nos permita el cable. La otra cosa es esto de que se aconseja proteger el ecógrafo lo máximo posible. El film transparente, que puede ser más fácil, digamos, el film que usamos en la cocina. Nosotros lo hemos intentado en la guardia, pero inicialmente nos costó, digamos, esto hacer, y descubrimos finalmente que en realidad era lo más importante, poder, y más que nada tener nosotros el equipo del EPP3, la sonda, que era lo que más en contacto con el paciente está, protegida, y limpiar el ecógrafo, que lo hacemos siempre con Oxivir luego del uso. Los EPP3 y la funda de las pantallas pueden dificultar justamente la correcta visión en la exploración del paciente. Así que esto fue lo que nos marcó a nosotros el hacer lo que le decía. En la guardia, lo que hacemos es ecografía pleural sin la cobertura del ecógrafo. Acá hay otra forma en la que está cubierto, por ejemplo, el teclado.
Y siempre cuando hacemos esto de cubrir el ecógrafo, no olvidarnos de no tapar el ventilador, ¿sí? No olvidarnos de no tapar el ventilador, ¿sí? De tal forma que el ventilador del ecógrafo siga funcionando aún aunque sea detrás del film. Para hacer una ecografía habitualmente no se puede mantener la distancia, aunque sí podemos lograr más distancia entre el paciente y el operador a través de las ondas portátiles. Siempre usar el paciente mascarilla y siempre el profesional con el equipo EPP3. Y si es que sospechamos que podemos llegar a tener riesgo de esas picaduras, usar el hemorrepelente. Bueno, aquí, en este trabajo que es, digamos, un consenso internacional de la Critical Care, se habla justamente de los hallazgos ecográficos en el paciente COVID. Ese trabajo anterior que les mostré fue, digamos, posterior a este trabajo, que fue el inicial, pero que apareció recién a principios de este año, en el cual se establecen cuáles son los criterios patológicos que buscamos en el paciente COVID positivo especialmente. ¿Y cuáles son esos hallazgos? Engrosamiento de la línea pleural con irregularidad, de toda la línea pleural, como les decía anteriormente, las líneas B en variedad de patrones distintos, que incluyen líneas bifocales, multifocales o confluentes, las consolidaciones en una variante de patrón que incluye multifocales pequeños, no traslobares y traslobares con broncograma aérea, móviles y ocasionales, y siempre a nivel periférico. La aparición de las líneas A durante la fase de recuperación, esto es importante para el seguimiento, y la otra cosa es que el derrame pleural en la neumopatía por COVID son infrecuentes. Cuando aparece un derrame pleural tenemos que sospechar también por ecografía una sobreinfección bacteriana. Aquí, como les decía, los hallazgos: engrosamiento de la línea pleural, las líneas B con superposición borramiento de las líneas A y además del engrosamiento de la pleura, estas consolidaciones subfocales. Esto sería una fase de alguna forma inicial, en la cual solamente tenemos el engrosamiento y las líneas B en cola de cometa abundante. Aquí fíjense que estas consolidaciones que aparecían acá arriba se van haciendo como más locales o lobares, digamos de alguna forma, ¿no? Focales, perdón. Y en este caso, la aparición de las líneas B, a pesar de que continúa el engrosamiento de la línea pleural, empiezan a aparecer las líneas B. Esto sería ya una fase de recuperación del paciente con neumopatía COVID. Esto, que acá como ven, las líneas A que empiezan a aparecer, el engrosamiento, y fíjense, prestamos atención aquí, que además de las líneas C que aparecen, se ven las imágenes de engrosamiento y consolidación debajo de la línea pleural engrosada. Entonces, lo característico en el COVID es un síndrome intersticial en el que predominan las líneas B, que habitualmente son más difíciles de ver, pero que se superponen con las alteraciones pleurales, ¿sí? Y la disminución del sliding pulmonar. La afectación no es simétrica en las distintas áreas, como lo es, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O en una afectación más errática. En este caso, digamos, en el COVID especialmente, las áreas no son simétricas. Y en los cortes transversales, digamos, no hay un consenso de qué es lo que podemos encontrar generalmente, o cuál es el corte, digamos, más específico. Pero en la aparición de líneas entre una costilla y otra, ya se cuentan como líneas B y son signos pactoneumónicos, más si aparecen a nivel de la región anterior del tórax. Estos pacientes pueden evolucionar a un pulmón blanco o del estrés pulmonar, ¿no? También a través de la ecografía que se pueden visualizar.
Las consolidaciones subpleurales, como existen, como decía anteriormente, no son simétricas, pueden ser multifocales, pero habitualmente lo característico de esto es que no producen dolor pleurítico, ¿sí? Si afectan a las áreas anteriores especialmente, generan y desatura al paciente, generalmente tienen peor pronóstico a corto plazo. Son lesiones radioopacas, digamos, que a veces en la radiografía no se ven. Pueden ser difíciles de ver estas consolidaciones subpleurales, como les mostraba, y vamos a ver otra vez de vuelta en los videos, en el explorador poco experto. La afectación primero es focal, después aparecen en las áreas posteriores, en las áreas anteriores y finalmente se hace bilateral en todas las zonas, ¿sí? Esto es otra de las características que se dio en los pacientes en el seguimiento y evolución de los pacientes, del coronavirus. El engrosamiento de la línea pleural, otra de las características, es la línea irregular, ¿no? Engrosada, y el desflecamiento, como decimos, que se ve aquí en esta imagen, y las líneas tanto B largas, en cola de cometa, como las líneas B cortas, ¿no? El sliding disminuido, y habitualmente, aquí está mal, dificultan las líneas B ver las líneas A, por eso se produce la desaparición de las líneas A. El derrame pleural, como decíamos anteriormente, es poca frecuencia, si aparece es de poca cantidad, y hay que, acá en este caso, digamos, muy diferente a las neumonías o la insuficiencia cardíaca, siempre hay que sospechar una sobreinfección bacteriana asociada. A veces puede verse líquido libre, el líquido libre no, líquido subpleural, por encima de las consolidaciones. Ahora vemos una imagen y les voy a mostrar. En los niños generalmente puede ser abundante, y esta es la diferencia del COVID, de la ecografía, que hace la ecografía en el paciente pediátrico con el adulto. Y en esos casos habla de serocitis. Esto es, digamos, como para hacer una comparación de la tomografía y la ecografía en el paciente COVID. En el pulmón, en la ecografía, en la tomografía, perdón, vemos la pleura engrosada, lo cual lo comprobamos en la ecografía como una línea pleural engrosada. Las sombras y efusión en vidrio esmerilado corresponderían en la ecografía a las líneas B, multifocales, discretas o confluentes, ¿sí? O focales incluso. La sombra infiltrante del pulmón generalmente, o sea, los infiltrados, se ven como líneas B confluentes o abundantes. En el caso de las consolidaciones subpleurales, las vamos a ver con la ecografía como pequeñas consolidaciones centroméricas, digamos, y subcostales. La consolidación translobar se ven como consolidación translobares y no translobares, y en lo que vendría a ser las áreas parcheadas que nosotros hablamos y vemos en la tomografía. Generalmente hay más de 2 lóbulos afectados, y es lo que también les decía, nosotros vemos como esa distribución multilobar de distintas características de anomalías y en ambos campos pulmonares. Bueno, eso después van a tener como para poder ver y comparar, ¿no? Otra cosa que en este trabajo del consenso del focus hablan es de que justamente podemos hablar de distintos patrones como para hacer un diagnóstico con el paciente, y es lo que nos ayudaría, digamos, a poder evaluar el lugar de cursado de la enfermedad, ¿no? Cuando tenemos un paciente con COVID positivo, pero que tiene una ecografía con aireación normal, ¿sí? Las líneas A horizontales, sería, digamos, un paciente que podría cursar su enfermedad en domicilio. Cuando aparecen líneas B ya irregular, con engrosamiento de la pleura, un patrón al cual se llama de moderada aireación o intersticial, como decíamos antes, es un paciente que podría
según la oxigenación también, cursar en su domicilio, pero que es un paciente que debería hacer un seguimiento ecográfico para ver cómo continúa la enfermedad. Y sí, cuando ya hay una severa afectación con líneas B múltiples coalescientes y que aparecen en distintas áreas, o sea, multifocales, o un patrón de consolidación, como en este caso, son pacientes que deberían cursar la enfermedad internados y que también se deberían describir en el informe como para poder hacer el seguimiento. Acá vemos, fíjense, aparecen algunas, podríamos hablar de este es un paciente ya con una fase de recuperación, empiezan a aparecer las líneas A, pero por debajo de las líneas B se ven áreas de consolidación, ¿sí? La línea pleural, que está engrosada, por debajo de la línea pleural aparecen también estas áreas de consolidación o focales, digamos ahí, que después se hacen más abajo como multifocales y confluyentes y en distintas áreas, ¿sí? Este es otro, y esto sí, aquí, no, perdón, es la misma imagen, mayor engrosamiento en todo el seguimiento de un paciente. Hay más líneas B, y por debajo de las líneas B empiezan a desaparecer las líneas A. Y esto sí, lo que podríamos decir de un pulmón blanco, desaparecen las líneas A, el engrosamiento subpleural, las consolidaciones que aparecen por debajo de la pleura, fíjense, como difusas, engrosadas por debajo, y muchas líneas B que se superponen y son coalescientes, ¿no? Confluyen entre sí estas mismas líneas B que podemos ver ahí. Por debajo, aquí, como no en la imagen anterior, no se ven imágenes de consolidaciones, sino esto que está aquí, subpleural, es lo más característico. Y esto sería la fase inicial de la enfermedad. Conclusiones entonces con la ecografía pulmonar en el coronavirus. Tiene una gran utilidad para el manejo del coronavirus con afectación respiratoria por su seguridad, respetabilidad, ausencia de radiación y bajo costo, y que se puede hacer en cualquier lugar donde se encuentre el paciente, no así la tomografía. Y la ecografía no solamente es útil para el manejo, sino para la evaluación rápida de la gravedad de la neumonía por COVID en el momento de la presentación, o sea, nos sirve para el triage, para evaluar la evolución de la enfermedad, monitorear las maniobras de reclutamiento pulmonar, para seguir la respuesta en los pacientes a la posición prona o en el manejo incluso del seguimiento de los pacientes en los que se usa la terapia de membrana extracorpórea para los pacientes con coronavirus. Y para la toma de decisiones relacionadas también con el destete del paciente de soporte ventilatorio. Por esto, muchas gracias.